Señor, gracias por la oportunidad que nos das de juntarnos como tu pueblo, a adorarte con canciones, escuchando tu palabra. Te pedimos que tú hagas una obra en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que tu palabra en esta mañana sea luz, sea lumbrera a nuestro camino. Te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo. Amén. Seguimos en esta mañana con nuestra serie en los 10 mandamientos. Serie en los 10 mandamientos. Y quiero que ustedes se vayan moviendo conmigo en sus Biblias a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 es una de las partes en que están los 10 mandamientos. También se encuentran en el libro de Deuteronomio. Éxodo capítulo 20. Cubrimos ya la introducción de los 10 mandamientos y también, por supuesto, el primer mandamiento. En esta sección, los versículos van a ser Éxodo capítulo 20, versos 4 al 6. El segundo mandamiento, y tiene que ver con la fabricación y adoración de ídolos. Alguien dice que esto tiene que ver con la iconografía. Me llamó la atención eso. Es la adoración de imágenes. Si miramos este mandamiento a la luz de derechos, como decíamos, no los derechos tuyos, sino los derechos de los demás, este sería el segundo mandamiento, el derecho de Dios a autodefinirse. En cuanto a la relevancia, gracias, en cuanto a la relevancia que muchos entienden que tienen los 10 mandamientos, como fueron escritos hace unos 3.500 años, yo quiero leerles algunas citas en cuanto a la importancia y la relevancia que han tenido y tienen los 10 mandamientos. Un reportero de Nueva York, hablando de la influencia de los mandamientos en la cultura americana, eso fue por supuesto en el año 1929, pero no hace tanto, dice: ningún hombre en más de 2000 años ha sido capaz de mejorar o superar a los 10 mandamientos como regla de vida. No puede atribuirse su origen sino a una revelación divina. El hombre está constantemente tratando de mejorar su obra. Nunca ha habido la necesidad de añadir un 11º mandamiento. Los 10 mandamientos contienen todo lo que el hombre necesita para guiar su conducta y los medios apropiados. Enero 1983, el juez federal John Knox, juez Nueva York, dijo en una conferencia: las leyes de esta república tienen sus fundamentos en los 10 mandamientos. Profesor de Derecho de la Universidad de Harvard, muy famoso, se llama Alan Dershowitz, y espero que el apellido ustedes me lo corrijan después. Siempre está en la televisión este señor, pero es una autoridad en derecho. Dice él: los 10 mandamientos son claramente un precursor de toda ley occidental, incluyendo la americana. Josh McDowell, el escritor del libro Evidencia que exige un veredicto, dijo lo siguiente: los 10 mandamientos representan la más famosa codificación de verdad absoluta en la historia de la humanidad. El primer vicepresidente y el segundo presidente de Estados Unidos, John Adams, dijo lo siguiente también con respecto a los 10 mandamientos: por más que yo ame, estime y admire a los griegos, creo que los hebreos han hecho más para iluminar y civilizar al mundo. Moisés hizo más que todos sus legisladores y filósofos. Dice alguien: el punto más alto de los eventos milagrosos del Antiguo Testamento
es la revelación de Dios en el monte Sinaí ante el pueblo de Israel, siendo el elemento principal de la proclamación de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos expresan la voluntad eterna de Dios. Todavía están vigentes. En los 10 mandamientos vemos algo de cómo es Dios. Jesús dijo que yo no vine a abrogar o a quitar los mandamientos, sino que vine a cumplir. Eso hablando de la gente que piensa que no son relevantes los mandamientos. Ahora vamos a leer el texto que está en Éxodo, capítulo 20, los versos 4 al 6. Pero yo quiero todavía, de todas maneras, empezar desde el versículo 1. Para asunto de contexto. Versículo 1 de Éxodo, capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. En la exposición de esta mañana, usted va a aprender o se van a responder por lo menos 3 preguntas. En primer lugar, ¿cómo entender el segundo mandamiento y la práctica de la Iglesia Católica Romana y el uso de las imágenes? En segundo lugar, ¿qué relación tiene la expresión artística y este segundo mandamiento? 3. ¿Existen las maldiciones generacionales? Respuestas a estas 3 preguntas, entre otras cosas, esperamos que usted encuentre en esta mañana. ¿Cuál es el bosquejo del sermón de nosotros esta mañana? Tiene 2 partes generales, luego tiene subpartes, pero en sentido general lo hemos dividido en 2 partes. En primer lugar será el mandamiento en los versículos 4, el versículo 5, la mitad del versículo 5. Y en segundo lugar veremos razones para obedecer el mandamiento que está a mediados del versículo 5 y al versículo 6 completamente. Así que vamos a empezar a desarrollar el sermón de hoy sobre el segundo mandamiento. En 5 secciones vamos a ver el mandamiento. 5 secciones para entender realmente este mandamiento. ¿Cuáles son esas secciones que vamos a ver? En primer lugar vamos a ver el significado. Luego vamos a ver el alcance. Vamos a ver las implicaciones. Vamos a ver algunos argumentos en contra de violar este mandamiento. Y quinto, vamos a analizar algunas objeciones. Dice el versículo 4 de Éxodo capítulo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Definición de ídolo aquí. Un ídolo es aquello que es visto, es un dios falso, adorado en una imagen. Importante recordar y traer a su atención que la palabra idolatría es una palabra compuesta que tiene la palabra ídolo y la palabra servicio. Es idolatría, servicio a un ídolo. En el sentido hebreo, la palabra de ídolo o idolatría, especialmente ídolo, tiene que ver con vanidad, nada en el mundo. Algunos dicen que la palabra también tiene el sentido como de espantapájaro. El mismo poder que tiene un espantapájaro en el campo, ese mismo poder y relevancia tiene un ídolo. ¿Cuál es el significado entonces de este mandamiento? Si el primer mandamiento se prohíbe la adoración de cualquier otro Dios fuera del Dios verdadero, en el segundo mandamiento se prohíbe la fabricación de imágenes para tratar de representar
a Dios. Eso es en el versículo 4. En el versículo 5, se prohíbe la adoración de imágenes de cualquier tipo. No debes hacer imágenes para representar a Dios o tratar de representar a Dios en primer lugar. Y luego usar cualquier imagen para postrarte y para adorarlas. Eso está completa y abiertamente prohibido en este mandamiento. Eso es lo que significa. Se prohíbe, dice Kevin DeYoung, la adoración según la propia voluntad. Pero en inglés como que no se oye muy bien. Eso se oye mejor como que se prohíbe la adoración a lo Frank Sinatra. O sea, a mi manera, como dice esa canción. Usted no puede adorar a Dios como a usted le plazca y como usted le venga en ganas, como dicen por ahí. No a su manera. Un ejemplo, casi un clímax de la violación de este mandamiento es cuando Moisés, después de que los mandamientos fueron presentados en Éxodo capítulo 20, en que Dios vino en una especie de un espectáculo en que había fuego, humo, relámpagos y el pueblo estaba temblando porque todo el monte Sinaí temblaba. Dice que Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Era un completo espectáculo. Pero Moisés duró ahí unos 40 días más y cuando regresó, el pueblo se había desesperado. 40 días solamente después de oír esto, una representación de Dios y una muestra de poder tan majestuoso de este Dios que había dicho claramente en el segundo mandamiento, no se hagan imágenes y no las adoren. El pueblo le dijo a Aarón, el hermano de Moisés, ¿dónde está Moisés? Y se desesperaron y le dijeron a Aarón, haznos dioses que nos representen. Y Aarón les dijo a ellos, a las mujeres, hablen con las mujeres y que me traigan los aretes y todo ese tipo de cosas de oro. Y Aarón tomó todas esas prendas y lo echó en un asunto y le dio forma e hizo un becerro de oro. Cuando Moisés viene, se enoja tanto que rompe las tablas que Dios había escrito con el dedo de Dios. Cuando enfrenta a Aarón se excusa, lo que es típico de la humanidad caída, echar la culpa a otras circunstancias. Y este curioso Aarón, él dice que le dieron esas prendas y él lo echó en un lugar ahí, en el fuego. Y dice él, y salió de ahí este becerro. O sea, el becerro se hizo solo. No dice que él le dio forma con buril y él lo formó. E hizo eso, pero él dijo que no, que fue que salió solo así. Si fuera comediante, le hubiera ido bastante bien a Aarón. Es claramente una violación del segundo mandamiento. Él dice este mandamiento 4 aquí. No te harás imagen ni ninguna otra semejanza. Imagen ni ninguna otra semejanza se puede utilizar de manera intercambiable para expresar lo mismo. El versículo 4 sigue diciendo, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esta expresión es una referencia triple a la división del universo como se entendía. Se refiere a todo el universo material. Abajo, arriba en el cielo, se refiere a las aves, o al sol, o a la luna y a las estrellas. Ni abajo en la tierra se refiere a animales como bueyes, toros, serpientes, cocodrilos. El versículo sigue diciendo, ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí se refiere a las aguas soterradas o subterráneas, que son los peces. Y se cree que el dios de los filisteos, el dios Dagón, era un pez. Todas estas cosas que ustedes escuchan aquí que están siendo prohibidas, es interesante que los pueblos antiguos, los dioses que tenían, que fabricaban, tenían esta semejanza a figuras que están en los cielos o que están en la tierra o debajo de la tierra. Es bueno recordar que esta prohibición es bien pertinente porque había una fuerte tentación del pueblo de Israel de caer en esto. Los pueblos, todos los pueblos tenían múltiples dioses y además de esto tenían dioses para representarlos.
con imágenes y todo tipo de cosas que usted se puede imaginar, como las que estamos diciendo. Las imágenes no eran solamente tenidas como imágenes y nada de eso, sino que se entiende que había rituales específicos en que formalmente como que se mandaba o se esperaba que los dioses, los ídolos, se pasaran de donde quiera que estaban, como ellos imaginaban, a estas estatuas o figuras. O sea, no era que solamente veían una estatua y era una estatua, ellos entendían que la estatua misma estaba poseída por ese ídolo. El versículo 5 sigue diciendo: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Quiere decir servirle, presentar sacrificio u ofrendas. Quiere decir postrarse ante ellas, rendirles homenaje, o aún puede significar besarlas. Todo quiere decir lo mismo. Este es rendir homenaje a una estatua como que se lo merece. Ese es el significado. Ahora veamos entonces en el mandamiento cuál es el alcance. Aquí veremos lo que incluye y lo que excluye. ¿Qué incluye este mandamiento? Incluye el uso de pinturas, estatuas, imágenes, sea pintadas o dibujadas. Incluye también otros aspectos que se puedan usar como elementos de idolatría en nuestros días. Y eso incluye también imágenes en tu mente también con las cuales tú concibes al Dios verdadero. Cualquier cosa en que te apoyas para obtener amor, significado, seguridad, propósito, fuera de Dios, ese es un ídolo. Y por supuesto está más ligado también al primer mandamiento, de no tener otros dioses ajenos fuera de mí o delante de mí. Entonces, ¿qué es lo que excluye este mandamiento? Este mandamiento no prohíbe la expresión artística. ¿Cómo sabemos eso? El mismo Moisés fue instruido cuando fue a construir el tabernáculo, o sea, el lugar de morada de Dios para el pueblo de Israel en ese tiempo, a fabricar querubines, que eran una especie de ángeles, y había todo tipo de figuras y era para adorno. El rey Salomón en su trono tenía un león a la derecha y uno a la izquierda construido. No hay ningún problema con la expresión artística. Posiblemente el malentendido de este segundo mandamiento entre los judíos, posiblemente, pudo haber tenido algún tipo de impacto en la historia de tal vez por qué los judíos no llegaron a ciertos niveles en cuanto a cierto tipo de artes, en escultura. Puede ser que un malentendido en esto haya tenido un efecto en eso, en la historia del pueblo de Israel. Pero no se prohíbe la expresión artística en este mandamiento. Tampoco se prohíbe el uso de imágenes para usos civiles. ¿Qué estamos diciendo? Una moneda de un monarca en una moneda no está prohibida en este mandamiento. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción esta moneda? Pregunta el Señor Jesucristo. No hay ninguna condenación en eso. Eso no es el punto. El arte no está prohibida, la expresión artística sea de pintura o de escultura, ni el uso de imágenes para usos civiles. Ese no es el punto del mandamiento. Ahora ya vimos el significado, el alcance. Ahora veamos las implicaciones de este mandamiento. El SOA. ¿Cómo interpretar el uso que hace la Iglesia Católica Romana del uso de imágenes? Y usted dirá, ¿y ellos no tienen una Biblia? Yo les digo, sí. ¿Cuál es el problema? Bueno, primero la Biblia de ellos tiene otros libros que no son originales, como usted y yo tenemos una Biblia, se llaman los libros apócrifos, unos 12 libros, y no podemos entrar en detalle ahora de eso, pero es una diferencia. Pero la otra diferencia, que es la que pertenece a lo que estamos hablando, es en el decálogo, en los 10 mandamientos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la Biblia de ellos tiene los 10 mandamientos, pero la diferencia es que excluyen o sacan el segundo mandamiento. Sí, pero ellos ¿no tienen ellos 10 mandamientos? Sí. Bueno, 10 menos 1, 9. Entonces, pero 9 más 1.
10. ¿Cómo llegan a 10? Oh, ellos toman el 10º mandamiento y lo dividen en 2. Entonces, si te da la suma de 10, no problem. Si usted lee los mandamientos, lo leí en un site, no sé si fue en Wikipedia, donde sea por ahí, pero oigan los mandamientos de ellos, los 10, rápidamente. 1. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. 2. Y este lo marqué con rojo. No tomarás el nombre de Dios en vano. Se me fueron adelante porque eso toca la semana que viene. ¿Dónde está el segundo mandamiento que estamos cubriendo hoy? Lo sacaron. Porque ¿cómo si no lo sacan van a explicar lo que ellos hacen? 3. Santificarás las fiestas en nombre de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre. Y yo voy a saltar entonces al 9 y al 10. No es el truquito que hicieron. 9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 10. No codiciarás los bienes ajenos. ¿No es el 9 y el 10 el mismo? No codiciarás. Claro que sí. Entonces, para que tenga la suma 10, eso fue lo que ellos hicieron. Olvidé decirles a ustedes que para esta serie de los 10 mandamientos, aunque estamos utilizando diferentes fuentes para desarrollar la predicación, yo estoy descansando fuertemente en los hombros de un puritano llamado Thomas Watson, que tiene un libro llamado Los 10 Mandamientos. ¿Okay? Muchas secciones de esta, especialmente a partir de ahora, fueron sacadas de su libro Los 10 Mandamientos. Es una aclaración y para darle el crédito que le corresponde a Thomas Watson. ¿Okay? Oigan esto que dice Wikipedia sobre este asunto de los 10 mandamientos y los católicos. Esto es lo que los católicos dicen. Dice, aunque los católicos sean frecuentemente acusados de adorar a las imágenes en violación del primer mandamiento, ellos lo llaman el primero, es el segundo para nosotros, la iglesia dice que esto es un malentendido. Según la opinión de la iglesia, dicen, el honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración. O sea, ellos dicen, no, eso no es lo mismo. Dice que esa adoración solamente le pertenece a Dios. Se oye bien, pero yo creo que no pasa la prueba. En resumen, la Iglesia Católica Romana está violando abiertamente el segundo mandamiento. Dice el diccionario bíblico de Holman, una de las características prominentes y distintivas de la religión bíblica es su ideal de adoración sin imágenes. ¿Quieren saber qué algo que caracteriza el cristianismo? No imágenes en la adoración. Ahora, dentro de esas implicaciones está cómo manejarse uno con idólatras o con inconversos. ¿Cómo voy a explicar esto? Lo voy a hacer con 2 escenarios o con 2 ejemplos. ¿Qué hace usted lidiando con personas que son idólatras, que son inconversos? ¿Cómo usted debe manejarse? Primer escenario. Te dice, tengo una abuela que tiene imágenes en su habitación. ¿Qué hago? ¿Debo ir allá y sacarlos a la calle y quemarlos? Segundo ejemplo y escenario. Tengo un tío que es brujo. ¿Debo ir a su casa con un bate y hacer añicos a todas las estatuas, santos, velones, comida y refrescos? Especialmente refrescos rojos, que yo he estado y he visto esas cosas. Luego mirar a mi tío a la cara firmemente y decirle, eso es para que usted no sea idólatra. ¿Es eso lo que debemos hacer con los idólatras inconversos? La respuesta es no. ¿Por qué no? Si actuamos así, estaríamos demostrando una especie de celo sin conocimiento. Y eso es muy peligroso. Yo he dicho aquí que cuando yo tenía solamente unos cuantos meses de convertido, como yo entendía un versículo que decía que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, me fui a una fiesta satánica y en medio de la sala empecé a mirar desafiantemente a los endemoniados como quien les dice eso mismo, mayor es el que está en mí que el que está en vosotros. Pero eso se llama celo sin conocimiento. No haga eso. Eso se llama prácticamente tentar a Dios. No.
debemos tomar en cuenta todo el consejo de Dios. Ahora, es cierto que las Escrituras hablan muy fuertemente en contra de la adoración de imágenes y usan un lenguaje muy mordaz y hasta sarcasmo y hasta ridiculización para hacer el punto. Y usted lee un pasaje en Isaías 44, donde Dios dice, ven acá, ¿cómo que una persona entonces tiene un pedazo de palo? Con ese pedazo de palo hace su comida y el pedazo de palo también lo usa para calentarse y todo eso. Y si le queda un pedazo de ese palo, toma ese palo y entonces lo convierte en un ídolo y lo adora y dice, este es mi Dios. Y el pasaje dice, pero ven acá, tú no te detienes a pensar que ese palo lo usé yo para cocinar y para calentarme, y tú vas a hacer del restante del palo una abominación. O sea, tú no deberías decir, pero este palo es mi Dios. ¿No es ridículo lo que yo estoy haciendo? Eso lo dice en Isaías 44, de lo ridículo que es. Pero aún así, aunque la Biblia habla de esta manera, siempre cuando habla de esto de la idolatría, dice alguien, esos pasajes se dirigen al pueblo de Dios. No se dirige a los inconversos. Que usted puede esperar de una persona inconversa que sea idólatra, eso es lo de menos. Nunca debe usarse la ridiculización para tratar de ganar al inconverso para Cristo o para tratar de que abandone su idolatría. Es la manera equivocada, es el acercamiento equivocado. ¿Cómo podemos afirmar esto? ¿Qué base bíblica hay para esto? Bueno, yo tengo el ejemplo de Pablo. Pablo, en Hechos 17, que estaba esperando a sus compañeros. Creo que era Silas y Timoteo, que se habían quedado en Berea e iban más tarde. Dice que Pablo, voy a leer el versículo 16 en Hechos, pueden escuchar. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía en Atenas. ¿Cómo? ¿Por qué? Viendo la ciudad entregada a la idolatría. Miren, como usted está en un lugar que usted ve tantas cosas, usted le da tanto pena. Ay, yo quisiera que ustedes se convirtieran. ¿Cómo ustedes están en esto? Ese era el espíritu de Pablo. Estaba inquieto en su espíritu. Pero sigue diciendo, versículo 22 de Hechos 17. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Oye la delicadeza y la sabiduría de este evangelista. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Eso era un ídolo que tenía esta inscripción. ¿Qué decía la estatua? Al Dios no conocido. Pablo observó y miró y trajo eso mismo, lo usó como enganche para el evangelio. Dice él, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Qué tremendo evangelista. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, nosotros no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Él corrige lo malo que está en la idolatría, pero ¿cómo lo hace? De una manera magistral, sin necesariamente darle duro a los idólatras por la cara. Usted es un idólatra, se me va de ahí. No, mucha sabiduría. Algunos argumentos en contra de la violación de este mandamiento, y esto viene directamente de Thomas Watson. Hacer una imagen para representar a Dios es rebajarlo. Y dice Watson, imagínese que usted haga una serpiente para representar a su príncipe. Su príncipe, en este caso nosotros, su presidente, ¿estaría satisfecho con que usted lo representara con una serpiente? ¿O con un cocodrilo? No creo. Es como tratar de representar al infinito con lo finito, al Dios viviente con algo sin vida, al creador con algo creado. Es rebajarlo. 2. Hacer una imagen de Dios es imposible porque Dios es espíritu. Deuteronomio 4:15 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Se está refiriendo a Éxodo capítulo 20, cuando fueron dados los mandamientos. El pueblo solamente escuchaba y veía
todo lo que estaba pasando ahí, pero no vieron figura de Dios. En el Nuevo Testamento, en Juan 4:24, dice, hablando Jesús con la mujer en el pozo, la mujer samaritana, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tercer argumento en contra de este mandamiento: adorar a Dios a través de una imagen es tanto absurdo como ilegal. Es absurdo como no se rinde honor a un arquitecto porque ha hecho un edificio o una casa, si usted no le rinde tributo al arquitecto que es mayor que la casa y tiene más honor que la casa o el edificio. Entonces, ¿cómo le va a rendir usted tributo a la obra que hizo el arquitecto? Es absurdo. Es ilegal porque está claramente en contra de las escrituras. Y alguien dice: ¿vas a adorar a Dios con algo que es claramente contrario a su voluntad? Es como que si un hijo, sabiendo que su padre se desagrada con algo, él intencionalmente lo hace para sacarle la piedra a su papá. ¿Qué tipo de amor y de reverencia es ese que está mostrando ese hijo para con su padre? Otra objeción: la adoración de imágenes va en contra de la práctica de los creyentes de la antigüedad. Recuerden el caso de los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, en Daniel capítulo 3, que prefirieron mejor que los mataran y los echaran al horno de fuego que adorar a una imagen. No. Y esta el último argumento viene de Kevin DeYoung en su libro Los 10 Mandamientos. Otro argumento para no violar este mandamiento. Dice él: no necesitamos crear imágenes de Dios porque Dios ya las ha creado. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Ustedes saben quiénes son esas imágenes de Dios? Nosotros. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, porque Dios creó al hombre a imagen de Dios. Varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Un poquito más de eso, pero en un ratito. Ahora, de Thomas Watson, algunas objeciones, o sea, algunas pero que alguna gente puede traer en cuanto a este mandamiento. Thomas Watson dice: pero Moisés es una serpiente de bronce. Pero fue hecha debido a una instrucción específica de Dios. Eso está en Números 21, que la gente estaba siendo mordida, picada por serpientes por su desobediencia. Y Dios les dijo a Moisés les dijo que hiciera una serpiente de bronce. Y los que fueran y miraran solamente esta serpiente iban a ser sanados. Que era un símbolo, una figura de lo que iba a pasar. De que cualquier persona que pusiera su confianza en el que iba a ser crucificado, iba a ser salvo. Tremenda figura. Lo mismo utiliza Jesús con Nicodemo en Juan capítulo 3, hablando de esto mismo, llevándolo al Antiguo Testamento. Otra objeción: pero ¿no se representa a Dios en la Escritura como teniendo manos, ojos y pies y oídos? Sí, pero lo hace para acomodar nuestra limitación y débil capacidad para entender sus atributos. Es una manera de decirlo también, pero hay otra palabra para decir eso también. No viene al caso ahora. Otra objeción: pero si se prohíbe hacer imágenes para representar al Padre, ¿no podemos hacer una imagen de Cristo que tomó forma de hombre? La cosa se está poniendo un poquito más caliente. Respuesta: no. Es la divinidad de Cristo unida a su humanidad lo que hace a Cristo. Tratar de hacer una imagen de su humanidad sin poder representar su deidad es pecado, porque estarías representando a una mitad de Cristo. Otra objeción: pero ¿cómo entonces concebimos a Dios si no podemos hacernos una imagen para representarlo? Ya no es una pregunta válida. Debemos concebir a Dios espiritualmente, especialmente en sus atributos, debe ser el punto, y verlo como Él es en Cristo. Dice Colosenses 1:15 que en Él está, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Yo puse una aquí que añadí yo,
y le puse aquí la pregunta del millón. Según Colosenses 2:9, dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, pero dice eso corporalmente. O sea que Cristo, que es Dios y hombre, Él es Dios, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y la pregunta es, entonces, ¿no es idolatría adorar a Cristo que también tiene un cuerpo? Respuesta, no es idolatría. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Es un caso completamente diferente. Dice que se usan tantas palabras para este mandamiento porque nuestra naturaleza es propensa a adorar imágenes, así como la madera es propensa a encenderse, dice Thomas Watson. Es muy fácil hacerse imágenes para adorar. Y en nuestros tiempos hay maneras de hacer el equivalente también. Ahora, en lo que nos queda de tiempo, vamos a ver cómo. Ya vimos el mandamiento, ahora veamos las razones para obedecer este mandamiento o para no violarlo. El versículo 5, la parte del centro, hasta el versículo 6 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay dos razones aquí. La primera razón es una especie de advertencia en la primera parte. Y dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice, yo soy Jehová tu Dios. Es un título que muestra lo glorioso que es Dios, el poder que tiene y su autoridad. Yo soy Jehová tu Dios, el gran yo soy, el Dios autoexistente. Y aquí rápidamente voy a comentar algo aquí y no voy a ir muy lejos. Algunos de ustedes usan no solamente la versión Reina Valera 60, sino utilizan, por ejemplo, la Biblia de las Américas. Si usted tiene una Biblia de las Américas o tiene una versión más avanzada, por ejemplo, en inglés, la ESV o cualquier otra, en este versículo aquí, la palabra fuerte para Dios, en la versión de 1960 de la Valera no está la palabra fuerte. En la versión, perdón, de la LBA, ¿ok? En la versión del 2015 de la Reina Valera, ellos la quitaron, está en la 1960, pero en la revisión del 2015, ellos quitaron la palabra fuerte. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No tenemos todo el tiempo para meternos en esto, pero la Biblia que nosotros tenemos no fueron escritas, la Biblia originalmente en español ni en inglés, fueron escritas en hebreo, en griego y en arameo. Y lo que tenemos nosotros son copias, son traducciones, ¿ok? Esto no quiere decir que usted debe desconfiar en la copia que usted tiene en su Biblia. Sin embargo, hay diferentes versiones y traducciones. Y a medida que ha habido más fuentes y mejores documentos para la traducción, ha habido pequeños ajustes que ha habido que hacer y le dan algunas versiones mejor sentido a algunos textos, ¿ok? Es posible que en un futuro hagamos una pequeña serie hablando de cómo obtuvimos la Biblia, para que usted entienda que estamos diciendo, pero en ningún momento estamos diciendo que usted debe desconfiar en su Biblia. ¿Estamos claros con eso? Pero quise traer esa colación porque no quiero que usted piense, este es un deshonesto, mira, saltó eso ahí. En mi Biblia no dice fuerte. No. Hay explicación para esto, pero no tenemos el tiempo para cubrirlo ahora. Ok, bien. Dice que Él es fuerte y dice también que es celoso. ¿Qué es esto de que Dios es celoso? Hay gente que puede usar esta palabra como Oprah Winfrey, que dijimos una vez que cuando ella vio que Dios es celoso, como que eso fue lo que la desconectó a Oprah Winfrey. Porque le atribuyen a Dios como algo pecaminoso porque dice que Dios es celoso. Sin embargo, como dicen los teólogos, el celo de Dios es una especie de amor en acción. Es un celo como tiene un esposo por su esposa que no quiere compartir a su esposa con otro hombre. Es natural. Si no lo tuviera, entonces sí habría problemas. El pueblo de Dios y su celo por Él es que Dios y su pueblo es su deleite. Su pueblo es como la niña de su ojo. Y su pueblo definitivamente es su esposa, como le llama Dios a Israel. Voy a seguir con el versículo entonces por asunto del tiempo también. El versículo sigue diciendo que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice visito la maldad. Eso quiere decir o castigo o en otro caso puede significar bendición. Pero en este caso
tiene que ver con castigo. La visitación de Dios es la intervención especial de Dios. En este caso se trata de castigar la iniquidad. La idolatría es y era un pecado muy serio, y Dios lo que hace diciendo que va a hacer esto y que va a afectar a las próximas 3 o 4 generaciones es una especie como de detener y de advertir para que la gente tema y no te metas en esto porque las consecuencias son muy graves. Ese es el punto que hacen esto. Dice, los padres sobre los hijos. ¿Cómo que Dios visita o castiga la maldad de los padres sobre los hijos? Y no dice Ezequiel 18:20, como diría alguien, que los hijos no pagarán por los pecados de sus padres. Sí, eso es lo que dice. En ese tiempo lo que estaba pasando es que los judíos tenían un refrán cuando estaban cautivos en Babilonia. Y ellos decían, bueno, los padres se comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. O sea, lo que estaban diciendo es, nosotros estamos cautivos aquí, pero no por algo que nosotros hayamos hecho. Eso fue culpa de nuestros padres. Es como vive mucha gente y uno puede hacer hoy. Yo soy así, es que a mí así fue que me criaron. Tú no sabes el papá que yo tuve, la mamá. Eso es una excusa realmente. Usted es responsable por su pecado. Ahora, este versículo no habla aquí de condenación, sino de consecuencias para aún los hijos. Por ejemplo, si los padres toman malas decisiones, afectan a sus hijos. Los hijos sufren las consecuencias de los pecados de sus padres, pero no quiere decir que no tienen esperanza. Por ejemplo, en las sociedades antiguas, si una persona cometía traición o algo grave así, lo mataban a él, a su esposa y a sus hijos. En el tiempo, por ejemplo, de cuando acusaron falsamente a Daniel y metieron a Daniel en el foso de los leones, cuando se descubrió la verdad, el rey mandó a echar al foso de los leones a él o a ellos, los que acusaron a Daniel, a sus mujeres, a sus hijos, y antes de llegar al fondo del pozo, los leones habían quebrado los huesos de todos. Cuando Esther, capítulo 9, le pidió a su esposo, el rey también, Jerjes creo que era, por causa de Amán y lo que quería hacer con los judíos, Esther pidió también que se ahorcaran a sus 10 hijos. Era la costumbre de la ley. Lo que Dios hace con esto es, no. La ley no debe aplicarse a los hijos, ni los hijos a los padres. Si usted peca, usted debe pagar por su pecado. Sin embargo, las consecuencias suyas como adulto, como papá, como mamá, va a tener efecto en sus hijos. Aún puede durar 3 o 4 generaciones. Bienaventurados son los hijos que crecen en hogares cristianos, porque ellos reciben y gozan de la bendición de sus padres. Pero si los padres han tenido una vida muy disoluta, no por la culpa de los hijos, sino que reciben las consecuencias de entonces una vida bastante difícil. Cuando usted tenga tiempo, busque por ahí el análisis de 2 vidas en la historia de Estados Unidos, que hicieron un traqueo como de 400 descendientes de una familia de apellido, creo que es Hughes, versus la familia de Edwards. Es fascinante eso. La cantidad de profesionales y gente del Señor, aún vicepresidentes de Estados Unidos, que se derivaron de la familia de Edwards, versus los criminales, las prostitutas que vinieron de la familia de los Hughes. Bien interesante eso. Y cómo tiene un efecto entonces eso en la manera en cómo yo vivo, afecta a mis hijos. Hay consecuencias. Dice hasta la 3ª y 4ª generación. Ahora, que hay que corregir la falsa enseñanza de la doctrina de las maldiciones generacionales. Ustedes que han estado en algunas iglesias han oído esto, de que hay supuestamente unas maldiciones generacionales. ¿Es cierto eso? Eso no es lo que enseña este versículo. Ya dijimos que tiene que ver con consecuencias, no con condenación. Entonces, esto de maldiciones generacionales tiene unos peligros. Son supuestos pecados que cometieron los padres y que ahora están afectando a estas generaciones y van por varias generaciones. ¿Qué peligros tiene esto? Buscan una solución en retiros de liberación. Usted va a un encuentro, así le llaman, y allá le hacen como una especie de exorcismo y usted confiesa los pecados de sus abuelos y entonces ahí sale liberado. Es un peligro, porque hay una potencial desilusión. Si usted vuelve a lidiar con ese problema, usted dice, lo que pasó ahí entonces no me ayudó, entonces no, es su fe como que se afecta. ¿Ven? Es muy peligroso. Otra, ahí está la tendencia que decíamos de culpar a otros por el pecado y no procurar
arrepentirse de sus propios pecados. Eso es peligroso, eso. En el tiempo de Jesús también había esa tendencia de pensar que lo que estaba pasando con una persona era culpa de sus padres, porque en Juan capítulo 9 uno ve eso. Jesús, Señor, ¿quién pecó? Como el hombre que nació ciego, ¿este o sus padres? Jesús dice ninguno. Eso no es el punto. Es para que se cumpla la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste. Había ese malentendido. Todavía existe hoy. El versículo sigue diciendo también que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y dice, de los que me aborrecen, o sea, los que odian a Dios. Si Dios ha prohibido claramente esto de no adorar imágenes y la gente lo hace como quiera, es una demostración que odian a Dios. Voy a ir rápidamente aquí en lo que queda de la bendición que hay, que es la segunda razón. Uno era una advertencia y otro una bendición. Versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice que hago misericordia a millares. Aquí se nota una gran diferencia cuando habla de el castigo. Lo habla y dice 3 o 4 generaciones. Cuando habla de la misericordia de Dios, habla de 1000 generaciones. Está destacando esa característica de Dios de que no quiere el castigo del impío. Dios no encuentra complacencia en castigar al impío, sino en tener misericordia. Y aquí se destaca eso de Dios. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, pero se deleita en misericordia. Ese es el Dios que nosotros tenemos, que es misericordioso. ¿Cuáles son algunas características de su misericordia? Rápidamente también aquí son categorías de Watson. 1, su misericordia es libre y espontánea, nadie se la merece. 2, es poderosa, cambia corazones de piedra a corazones de carne. Eso fue lo que pasó contigo en tu conversión, que odiabas a Dios. Otra, es superabundante. Es súper abundante. Y ahí habla de las generaciones. No necesariamente habla de 1000 en el número literal, sino para hacer una hipérbole, decir qué tan grande es la misericordia de Dios. Dice Watson, el sol no está tan lleno de luz como Dios está lleno de amor. Su ira gotea, pero su misericordia corre a raudales. Estamos terminando. Pero présteme unos minutos, por favor. Se los pago el domingo. Esto está tan bueno de Thomas Watson y le pido que tenga un poquito de paciencia. ¿De qué maneras muestra Dios misericordia? 1, nos provee, o sea, comida, energía, salud. Nos protege del mal. Nos libera de peligros. Nos refrena de nuestro propio pecado. Oigan lo que dice Watson. En cuanto a protegernos de nosotros mismos, dice Watson, las lujurias internas o de adentro son peores que los leones de afuera. ¡Wow! El problema está en ti, adentro. Nos guía y dirige, nos corrige, nos perdona. Dice que el perdón es el único remedio para una conciencia turbada. El perdón. Nos santifica. Y el versículo sigue diciendo, a los que aman y guardan mis mandamientos. Es interesante la manera en cómo esto está puesto aquí, porque mucha gente puede decir o pensar que ama a Dios cuando realmente no lo es. En Tito 1:16, ¿qué dice? Hay gente que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y esa gente que dicen que aman a Dios y su vida dice lo contrario, esos son los que Jesús les va a decir, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Según Lucas 6:46. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quieres saber si amas a Dios? Guarda sus mandamientos, entonces amas a Dios. Hay un teólogo del pasado que habla del amor y da una definición. Dice que el amor es un deleite complaciente en Dios como nuestro tesoro. El amor de nosotros hacia Dios, dice Watson, debe ser puro y genuino. No solamente debemos buscar a Dios por los beneficios, no solamente por lo que nos da, aunque no hay problema con esperar recompensa, como Moisés, que esperaba una ciudad. Debe ser con todo el corazón. Un amor a medias no es amor verdadero.
Debe ser ardiente. Un amor frío no es de todo amor. Dice que los serafines se llaman serafines por su amor ardiente a Dios, los que están adorando a Dios. Último bloque de este señor. ¿Cómo sabemos si amamos a Dios? El que ama a Dios desea su presencia. ¿Ese eres tú? El que ama a Dios no ama el pecado. Muy clave. El que ama a Dios no puede vivir sin Él. El que ama a Dios hace cualquier sacrificio para estar con Él. Ay, está lloviendo. No voy a la iglesia. Ay, que yo fui hace 3 meses cuando era la Semana Santa. No voy. El que ama a Dios lo pone a Él por encima de las posesiones y de la vida misma. Tu amor a Dios es mejor que la vida. Salmo 63. El que ama a Dios ama a sus favoritos, o sea, a los creyentes. Hay gente que dice que quiere saber de Dios y de Cristo, pero no quiere saber de los cristianos. Está equivocado y está en pecado y no ha nacido de nuevo. Si no amas a los cristianos, tampoco amas a Dios. En último lugar, el que ama a Dios teme y evita deshonrarlo. Y para concluir, obviamente hemos dicho que nadie puede pagar o debe pagar por el pecado de otros. Cada uno pagará por su propio pecado, con una sola excepción. Y eso es que Jesucristo, como dice el versículo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el gran intercambio. Cristo vivió una vida perfecta, yo no he vivido una vida perfecta, pero por los méritos de Jesucristo, Dios hoy, si yo pongo mi confianza en Jesucristo, habiéndome arrepentido de mis pecados, Dios me atribuye los méritos de Cristo y me perdona de mis pecados y me ve como si yo nunca hubiera cometido un solo pecado. Gracias al Señor por su gran salvación en Jesucristo. Gracias por su tiempo y oramos para terminar. Señor, gracias por esta porción de las Escrituras. Gracias que hay instrucciones bien claras de cómo tú esperas ser adorado. Hay instrucciones claras. Ayúdanos y líbranos, Dios, de ser muy creativos en áreas que tú has dicho claramente que no. Tú has dado la manera y queremos obedecerte en ese sentido. Yo te doy gracias por esta mañana, por el privilegio de escuchar tu palabra, que es parte de tu misericordia también. Gracias por cada persona que está aquí. Pido que cada persona llegue bien a sus hogares. Te lo oramos en el dulce nombre de Cristo. Amén. Muchísimas gracias y nos vemos.